Los pueblos ancestrales creían que el hombre estaba en el centro del universo. La ciencia moderna deshizo el encantamiento y nos mostró que en la vastedad del colosal universo, los seres humanos somos puntos exiguos que accidentalmente surgieron en el borde exterior de una galaxia espiral remota. Lejos de ser el centro de nada, el cientificismo moderno declara que nuestra existencia es más bien banal e insignificante. Pero, ¿y si te dijera que aquellas culturas primigenias tenían razón, y el ser humano, en efecto, está en el centro mismo del cosmos? Esta, por supuesto, no es una declaración científica. No estoy tratando de describir el universo en términos de su estructura material y su funcionamiento mecánico, sino apelando a algo aún más fundamental para nosotros, una forma de ser y estar en el mundo, una cosmovisión. La palabra cosmovisión se refiere a nuestra manera de percibir e interpretar la realidad y sus fenómenos, así como nuestro papel en ella. Antes de la revolución copernicana, los hombres antiguos entendían la realidad de forma completamente diferente a cómo lo hacemos hoy. Para ellos, lo más importante no era descubrir el funcionamiento mecánico de la realidad o las leyes físicas bajo las que ésta opera, sino que se trataba de descubrir el significado de los fenómenos que experimentaban en primera persona. ¿Qué significa esto? ¿Qué me dice acerca de cómo vivir mi vida? Su propia experiencia sensible del mundo, aquello que percibían y experimentaban de forma íntima y directa, ocupaba el pináculo de la realidad. Y es desde esta óptica que el hombre se situaba a sí mismo en el centro de la creación, pues sin conciencia no podemos experimentar nada en absoluto. Así que esta facultad humana debía ser lo más fundamental del universo, el centro mismo del cosmos. Y esta primacía de la experiencia consciente humana sobre los fenómenos materiales contaba con su propio lenguaje, el simbolismo. A través de símbolos condensaban el significado superior de sus experiencias mundanas. El científico moderno hace hoy algo muy similar. Condensa el funcionamiento de la realidad material en fórmulas matemáticas, abstracciones que no poseen una existencia material, como la tiene una piedra o un pez, pero que son reales en el sentido de que apuntan a los patrones bajo los que operan las leyes de la física. La ecuación de la relatividad no es algo tangible, pero apunta a patrones de interacción entre la materia y la energía que son verificables y por lo tanto reales. Lo mismo sucede con los símbolos. Estos condensan el significado de experiencias humanas en imágenes y narrativas que nos revelan ciertos patrones trascendentales. Encierran verdades espirituales que no podemos ver, como tampoco podemos ver las leyes de la física, pero cuyo realismo es inapelable. Esta imagen medieval es un ejemplo perfecto de simbolismo tradicional. Lo que vemos aquí no es ni pretende ser una descripción empírica del mundo, sino que se trata de una representación simbólica de nuestro papel en el mundo. Nuestra forma de experimentar la realidad está condensada en esta imagen. El mundo que habitas es para ti una tierra firme y plana. No caminas boca abajo. En todo momento, tu andar conserva una perfecta alineación vertical entre el cielo y la tierra. Por encima de ti tienes una bóveda celeste y la luz viene de ahí. La luz no brota hacia arriba de la tierra que pisas, sino que desciende desde el cielo. Y los ciclos de día y noche se suceden según lo dictado por esos dos luceros llamados Sol y Luna, que gobiernan tus ciclos vitales. Esta imagen condensa elementos clave de tu experiencia sensible, una experiencia que a su vez compartes con todo ser humano, pues para todos el acto de caminar, estar bajo el cielo y experimentar el paso de los días sucede de acuerdo a unos patrones comunes. Se trata de una experiencia humana tan objetiva, verificable y universal como el teorema de Pitágoras. El símbolo, por lo tanto, no es inventado, arbitrario ni fantasioso, sino algo que nos atraviesa a todos.
De hecho, el símbolo tiene para nosotros un significado más real e inmediato que cualquier descripción mecánica de los fenómenos materiales o cualquier imagen captada por un microscopio o un telescopio. El símbolo es, en este sentido, más real que la materia. ¿Por qué? Porque tú puedes decir que nuestro planeta es una esfera que gira alrededor de una bola de fuego a miles de millones de kilómetros por hora, y decir esto es cierto, desde luego. Pero esta descripción forense no te dice nada acerca de cómo vivir tu vida, que es lo que para ti tiene un mayor nivel de realismo. Usando un lenguaje simbólico, esta descripción mecánica es una abstracción desencarnada que no te informa de lo que para ti es lo más importante, qué lugar ocupas en el mundo y cómo ocuparlo apropiadamente. Es importante saber la composición molecular del Sol. Lo es, nadie lo duda. Pero mucho más esencial para ti es saber qué hacer cuando el Sol sale por el horizonte y tu día empieza. Dónde enfocar tu atención, qué decisiones tomar o cómo relacionarte con tus semejantes. Y ese es precisamente el trabajo del símbolo, ubicarnos y mostrarnos ese papel del ser humano en el cosmos. Los símbolos despiertan la experiencia individual y la transmutan en acto espiritual, en comprensión metafísica del mundo. El símbolo es la sustancia misma de la vida espiritual. No es una creación aleatoria de la psique, sino que proviene de un nivel de existencia ontológicamente superior y tiene una función elevada: sacar a la luz las modalidades más ocultas del ser, la memoria impresa de una existencia más rica, más completa y casi beatífica. El pensamiento simbólico es consustancial a la existencia humana, antecede al lenguaje y a la razón discursiva. El símbolo revela ciertos aspectos de la realidad, los aspectos más profundos, que desafían cualquier otro medio de conocimiento. Por eso, cuando vemos una pieza de arte rica en simbolismo, o escuchamos la narración de un mito antiguo, nos damos cuenta de que estos no tratan de hablarnos de algo histórico que sucedió en un supuesto pasado remoto, de un reino muy, muy lejano, sino de algo que estamos experimentando de forma cotidiana en el mundo que habitamos día a día. El simbolismo es, por lo tanto, una visión aún más realista y encarnada que el materialismo dominante, porque no nos habla de abstracciones que suceden en lugares remotos del cosmos, ni en esos niveles cuánticos inaccesibles para nuestra experiencia, sino que nos conecta con lo más real, con lo sensible y fenomenológico, lo que vivimos y por lo que vivimos. Es una visión que nos pone de nuevo en el axis mundi, el eje del mundo, y con ello nos permite recuperarnos de esa progresiva desacralización del hombre que ha alterado el contenido de nuestra vida espiritual. El simbolismo nos conecta más profundamente con la vida y su sentido, que es nuestro anhelo más intenso. El deseo más profundamente arraigado en el hombre es el de encontrarse en el corazón mismo de lo real, en el centro del mundo, el lugar de comunicación con el cielo. Sin embargo, el ser humano ha sido alejado de ese centro y ha pasado a ser un punto insignificante en el universo. Queremos volver a estar en el centro de la realidad, no apartados de ella. La atracción que una nueva tecnología como la realidad virtual ejerce sobre nosotros se debe en gran medida a esto mismo. Es una puerta que nos hace simular la trascendencia que supone un espacio y tiempo sagrados. La realidad virtual, por definición, te saca de esta realidad profana y te instala en un lugar similar al principio. Te suspende en un instante primordial y atemporal, un momento del tiempo sagrado que alude a la misma fundación del mundo, cuando aún estábamos en el centro. Y también separamos virtualmente un territorio del medio cósmico circundante y lo hacemos cualitativamente diferente, algo equivalente al momento en que Dios separa las aguas del mundo y emerge la tierra seca, el centro del cosmos en el que situará a la humanidad para cultivarlo,
ejerciendo un lugar protagónico dentro de éste. Este aspecto simbólico de la realidad virtual responde a nuestro anhelo de salir de nuestro propio tiempo y espacio y proyectarnos simbólicamente en el gran tiempo y el espacio sagrado, en un instante paradójico que no se puede medir porque no consiste en duración y un lugar que simboliza el cordón umbilical del mundo. Aunque los seres humanos modernos estamos distraídos por un mundo de gratificación instantánea sin límites, y no parecemos sentir la necesidad explícita de ponerle fin a este despiadado nihilismo en el que nuestras sociedades viven instaladas, estamos sedientos de una narrativa simbólica. Quisiéramos dejar de concebir nuestra existencia como un accidente o un sinsentido, tal y como nos vende el cientificismo, que dice que las leyes de la física son más reales que el hombre mismo y su experiencia cotidiana. Esta es nuestra mayor nostalgia, lo que Mircea Eliade llamaba la nostalgia del paraíso. El anhelo de algo completamente diferente del instante presente, algo de hecho inaccesible o irremediablemente perdido, el paraíso mismo. Anhelamos demoler nuestra condición profana actual, nuestra situación histórica, y volver a una cosmovisión simbólica que nos sitúe en el centro de nuevo, en el máximo lugar de importancia. No para darle alas a nuestro ego, ni para volvernos unos déspotas y tiranos que gobiernan con crueldad, sino para ser lo que Dios quería que fuéramos, los cuidadores de su jardín, los cultivadores de su creación, las ramificaciones de su árbol de la vida. Quisiéramos recuperar lo que perdimos cuando el materialismo nos arrebató nuestro lugar sagrado en el mundo y nos convenció de que no somos nada. No venimos de ningún lugar y no vamos a ningún sitio. Quisiéramos, como decimos los cristianos, recuperar la condición antes de la caída, esa etapa paradisíaca de la humanidad primordial, un tiempo y espacio trascendentales. Despertar de la pesadilla de lo profano, gobernada por esas ideologías nietas del nominalismo e hijas del posmodernismo, y volver a ese lugar del que multitud de mitos de la creación hablan, esa montaña, ese árbol o esa columna situada en el centro del mundo que representa el ombligo de la Tierra, el punto en el que comenzó la creación y en el que la comunicación entre el cielo y la tierra se hace posible por medio de este pilar. Este deseo tan profundamente arraigado en el corazón del hombre de encontrarse en el corazón mismo de lo real, en el centro del mundo, el lugar de comunicación con Dios, es el deseo de regresar a lo sagrado. Sí, la actual cosmovisión materialista y cientificista quiere convencernos de que nuestra existencia es insignificante. Si el ser humano desapareciera del universo, dicen, no habría ninguna consecuencia. Todo seguiría igual. No somos tan importantes. Pero esto es categóricamente falso. Si el ser humano dejara de existir, el universo perdería algo que solo nosotros podemos ofrecerle: la conciencia. Y es por esto mismo, por sabernos parte de algo ontológicamente superior a lo material, que podemos afirmar que el ser humano fue creado para ocupar el centro del universo y vivir en el corazón mismo del cosmos.